Pues yo soy Iván del Río y bueno, trabajo como animador 3D. Empecé hace ya 14 años, casi 15, como animador de videojuegos, ¿vale? En un videojuego que se llamaba Praetorians, hace ya bastante tiempo. Era un videojuego de estrategia en el que se veían los personajes así de pequeñitos. Por eso quizás sea por lo que me dieron la oportunidad de empezar a animar en ese videojuego. Y bueno, la verdad que yo desde siempre lo que me había apetecido era trabajar para cine. Entonces poquito a poco intenté orientarme hacia allá, sobre todo con personajes, o sea, con cortos y proyectos personales en casa, muchos test y cosas así, porque en aquella época, hace 15 años, no se hacían producciones en España. No era una cosa que estuviera a mano de los profesionales de nuestra época, ¿no? Había que ir a Estados Unidos, etcétera, y se hacía la cosa muy complicada. Entonces, bueno, pues poquito a poco pasé de allí a Pocoyo ya se empezaba a parecer más a cine, dentro de las distancias que podamos decir. Y bueno, pues poco a poco, siguiendo un poquito mejorando y demás en el acting, conseguí tener una oportunidad para la película Futbolín en Argentina con Juan José Campanella. Y ahí ya fue cuando dije, vale, esto es a mí lo que me gusta. ¿Por qué? Porque se puede desarrollar la animación para, digamos, para un público que lo que quiere ver son emociones y que quiere ver un acting, ¿no? No es una cosa como puede ser un videojuego que es más, digamos, más técnico y demás, ¿vale? Entonces allí ya fue cuando me enganché completamente y de allí pasé a una empresa que se llama Enwave en Bruselas, en Bélgica, donde, bueno, pues tuve muy buenas oportunidades porque me cayeron muy buenas tareas, mejoré. De allí pasé a Guardians of the Galaxy en Framestore en Londres y nada, después de aquella producción pues firmé con Macgaff, que es donde trabajo ahora mismo. He estado trabajando en una película que se llama The Secret Life of Pets, que es La vida secreta de sus mascotas en español, y ahora estoy trabajando en otra que se llama Sing, Canta, ¿vale? Que todavía no ha salido ni siquiera el tráiler. Pues la verdad que he trabajado en diferentes tipos de animación. Como decía antes, he estado trabajando un poco yo, que es, yo diría que es una síntesis absoluta de todos los tipos de animación posibles, ¿vale? Muy orientado al cartoon, pero realmente este tipo de animación está muy basado en la animación flash. Es como un flash en 3D, ¿no? Y aquello fue muy divertido. Aparte de divertido, es una producción en la que podías desgranar muy bien qué es lo importante. Realmente allí muchas veces nos saltábamos los principios de la animación, estos que tanto nos costaron aprender, arcos. Nosotros hacíamos una cosa que llamamos arcos imaginarios, porque empezábamos el arco y luego lo terminábamos, como ves este estilo que tiene Pocoyo, que parece como entrecortado, parece como un blocking avanzado, ¿no? Realmente sí que tiene una razón de ser, y es que sobre todo es una cuestión de tiempo. Realmente es decir, vale, tenemos X tiempo para hacer una serie, queremos que quede sólida, pues vamos a inventarnos un estilo en el que reduzcamos fotogramas y de manera que siga quedando un estilo sólido, ¿vale? Lo que podríamos llamar la animación limitada de la Warner, de antigua de 2D, pero trasladada al 3D y con estos toques de flash que se estaban llevando un poco en la época en las series de Cartoon Network. Un amigo me comentó que estaban buscando animadores en Argentina. Yo estaba buscando una oportunidad de trabajar en cine y dije, bueno, mira, pues aunque sea lejos, yo qué sé, por lo menos hablan español. Así que decidí hablar con ellos, estuvimos hablando una temporada, un poco a ver cuándo se empezaba, cuándo no se empezaba. Esto suele pasar muchas veces en las producciones, que tienen interés, ellos saben que van a empezar pero no saben la fecha concreta. Entonces, bueno, pues hubo un poco de tiempo hasta que te decían que sí, que no, un poco de angustia, ¿no? Porque realmente quería saber algo, pero bueno, al final fue que sí y aparecí allí en Buenos Aires. Y lo que podría destacar de esta producción, aparte de que es la primera producción en la que yo he empezado a sentir lo que es trabajar como un actor, lo podemos decir así, porque al final un animador, más allá de mover controles, de mover personajes y de hacer cosas técnicas, al final lo que tienes es que transmitir con el personaje como lo haría un actor de cine, ¿no? Y allí la buena oportunidad que tuvimos todos es que estábamos trabajando para un director de imagen real. Entonces él nos trataba como actores, a él le daba igual cuánto tuvieras que tardar en repetir una toma, porque en vez de mirar para allá tenía que mirar para allá. Él estaba acostumbrado a que le decía a Ricardo Darín que házmelo mirando para allá, y Ricardo Darín se lo hacía en un momento, pero claro, los animadores muchas veces teníamos el problema de que ese cambio de
digamos, de dirección nos hacía cambiar 3 planos detrás y 3 planos delante, pero nos hizo enterarnos muy bien de qué es realmente lo que está transmitiendo la emoción al público, y es el acting, es la convicción. Muchas veces un acting que está más centrado en los ojos, que no se tiene que mover mucho, no tiene que tener mucho aspaviento, ¿vale? Ni mucha floritura de animación, que es una cosa que como animadores a veces nos cuesta mucho entender, que es el tema de decir que tú trabajes en mover cosas, mover piezas, no significa que las tengas que mover todo el rato, lo que tienes es que transmitir. Y con él lo que aprendimos muchas veces es que si una cosa no está transmitiendo hay que repetirla, y se repite y no se discute. Y luego también que el 90% de la información que tú le vas a dar a un espectador está en esta zona de la cara, ¿vale? La mitad superior de la cara te está diciendo el 90% de lo que hace tu personaje, y con él pues fue una gran oportunidad para poder ver este punto de vista, que cuando tú estás trabajando con gente que tiene un enfoque más como animador, no lo entienden tan como un director de imagen real. Pues Guardians of the Galaxy lo que tenía como particular es que la diferencia con el resto de estilos de animación, que solemos intentar caricaturizar el movimiento, en esta producción, al ser una producción de un acabado muy realista, lo que teníamos que hacer era que la animación también fuera muy realista, y esto lo conseguíamos pues grabándonos nosotros muchas veces hasta que saliera bien. De hecho, muchas veces el día lo gastábamos más en buscar esa referencia buena que en realmente animar, porque necesitábamos que la animación tuviera ademanes y tuviera detalles, peso y todos los detalles que lleva la animación, que fueran lo más realistas posibles, ¿no? Allí no se empezaba un plano hasta que no teníamos una referencia aprobada y contrastada con el lead, ¿no? Entonces lo que hacíamos era pues intentar ver cuáles eran los planos anteriores, cuáles eran los planos siguientes, ver un poco los planos que ya se habían aprobado, cuáles eran los que más le habían gustado al supervisor, para decir, vale, pues si estos son los que más le han gustado al supervisor o al director, estos son los que yo voy a tomar como referencia. Vale, después pues veíamos un poquito cuál era el cometido de ese plano. No es una cosa que siempre tenemos que ver, da igual que sea realista o no realista, siempre tenemos que saber exactamente qué es lo que tenemos que explicar con nuestro plano. Y bueno, una vez teníamos toda esa información, lo que hacíamos era irnos a una sala que teníamos allí para grabarnos, y grabarnos una y mil veces hasta que realmente teníamos algo que podía funcionar. En el caso, por ejemplo, de Groot, que es un personaje enorme, pues claro, nosotros teníamos que intentar ver cuál era el peso. Lo que hacíamos también muchas veces era coger a una compañera que teníamos muy bajita, y por ejemplo yo o otro chico que teníamos de compañero que eran muy altos, pues los poníamos a los dos cuando tenían que hablar el mapache con el árbol, ¿no? Para crear realmente de verdad ese sentimiento de que estás hablando desde arriba o que estás hablando desde abajo, ¿no? Así podíamos conseguir detalles que nos dieran un poquito esa puesta en escena real, ¿no? El mapache realmente era bípedo, entonces se podía, digamos, utilizar la referencia que nosotros llamamos como humanos. Claro, luego tienes que ir tocando un poquito, no va a quedar exactamente igual. Luego tienes que, porque claro, un personaje con las patas muy cortas, la proporción que había con un humano era diferente, pero más o menos sí que se podía trasladar bien, ¿vale? Muchas veces lo que hacíamos era ponernos la referencia en el propio programa 3D como una textura en un plano, ¿vale? Entonces, pues tú siempre que ibas con tu timeline en el programa 3D ibas viendo los cambios en ese vídeo, ¿vale? De manera que pues tú ibas viendo dónde se estaba haciendo el cambio de peso hacia un lado, hacia otro, ¿vale? Y aunque como las piernas eran más cortas, lo que hacíamos era pues reducir un poco. Si nosotros en la realidad, digamos que nos pasábamos medio metro a un lado, medio metro a otro, pues intentábamos buscar la escala para que encajase con la longitud de esas patas del mapache. Y siempre es una referencia, ¿no? Motion capture, ¿no? Claro. Claro, de hecho en Motion Capture en esta animación, en esta película no se utilizó absolutamente para nada, porque quizás a lo mejor en otros casos en los que sean dobles digitales sí que se utilice más el Motion Capture, pero en este caso, como son personajes que eran realistas, pero realmente no son reales,
como quien dice, no es un mapache que habla, tampoco es algo del todo... No lo vemos todos los días, los hemos intentado enseñar a hablar, pero nunca lo hemos conseguido, entonces bueno, pues sí que se podía más o menos trasladar. Oye, yo la diferencia más grande que veo es el contacto con el director, el contacto con la gente que está por encima tuya, que te tiene que validar las cosas. Normalmente en España o en Argentina, que son presupuestos medios, tampoco vamos a decir que fueran presupuestos excesivamente bajos, son presupuestos decentes. Normalmente tú tienes al director en el estudio todo el rato, ¿vale? En un sitio como Framestore el director está en Los Ángeles, entonces tú tienes que esperar a por la tarde, cuando allí son las 9 de la mañana, en Londres son las 7 de la tarde, entonces tienes que esperar todo el día para poder enseñarle al director. Los cambios los tienes a lo mejor a última hora de la tarde, los tienes por la mañana, de forma que al final sí que notas que hay menos contacto con la cabeza pensante de la película. Eso es una de las cosas que más noto. Otra de las cosas que más he notado es que la libertad artística, cuanto más grande es el estudio, menor libertad artística tienes porque tienes más filtros. Tienes que enseñarle a un lead, a 2 directores de animación, a un director, a un adjunto al director, de forma que muchas veces en España se te da cierta libertad. En algunos casos, por ejemplo, no sé cómo será en casos como Ilion porque nunca he trabajado allí, pero en casos como Futbolín es que prácticamente podías ir al director y tocarle la puerta y decir, oye, ¿te gusta esto? Sí, no, vale, tiras para adelante. En otros estudios más grandes hay mucha más, digamos, burocracia, por decirlo de alguna manera. Tienes que seguir un poquito más pues unas normas en las que se enseña hasta ahora y tiene que ser el director, va a estar solamente media hora porque está a 10.000 cosas, y esas es un poco las diferencias más grandes que noto. Luego también, pues hombre, el pipeline es una cosa que normalmente en estudios grandes ya llevan una inercia de varias producciones, de manera que las herramientas que tú utilizas como animador están mucho más pulidas, porque ya pues, se han testado y se han trabajado durante varias producciones. Mientras que en España, desgraciadamente, y a la vez por suerte para varios estudios ya están haciendo varias películas, pero en España había una temporada grande en la que se hacía un proyecto y la empresa prácticamente se desmantelaba. Entonces, digamos que esa experiencia recogida con una producción no se llegaba a utilizar para la siguiente producción, había como que volver a rehacer. Entonces sí que se tiene esa sensación de que en España, no por negligencia, sino por una cuestión de experiencia, de continuidad, no se llegaban a madurar las herramientas, por ejemplo en el caso de animación, ¿vale? Pero básicamente es un poco porque unos estudios tienen más continuidad, digamos que tienen una cierta seguridad de que van a recibir dinero del producto, mientras que en España es como que, bueno, pues si haces una película parece que hazla, pase lo que pase y ya veremos la siguiente cómo la hacemos, ¿sabes? Algo así. Creo que no es el caso, por ejemplo, de Ilion o Lightbox, que ahora mismo pues sí que tienen unas continuidades y seguramente que tengan la misma pipeline que podéis encontrar en un estudio como estos. Pues yo el consejo que os daría, si realmente os queréis dedicar a tanto a animación como a iluminación, a cualquiera que sea las áreas que queréis, en las que queréis trabajar, es que aparte de centraros en aprender las técnicas del software, intentéis conseguir todo el conocimiento posible en las artes clásicas. Es decir, iluminación clásica, cómo se ilumina un set en el cine en realidad. Si es animación, cómo se actúa, cómo actúa un actor, ¿vale? ¿Qué es lo que hace que transmita un personaje? ¿Qué es lo que hace que estos colores funcionen mejor entre sí? Teoría de color, digamos, teoría artística, ¿vale? De manera que trascendamos la técnica hasta que lleguemos a conseguir un resultado y el ordenador no sea más que una herramienta como un pintor puede tener un pincel o no sé, o una paleta para pintar con espátula o cualquier otra cosa así. Y eso es una cosa en la que haría el mayor hincapié posible y horas y horas. Y no perder el ánimo cuando las cosas salgan mal. Siempre van a salir mal, pero al final siempre habrá un momento en el que salgan bien.